vamos a ver razonamientos categóricos. Los razonamientos categóricos, a diferencia de los razonamientos que veníamos trabajando, van a incluir cuantificadores, que podrían ser el cuantificador universal, que lo vamos a nomenclar con el para todo, y el existencial con el existe. Nuestro objetivo va a radicar en analizar la validez de este razonamiento categórico. Y para eso vamos a ir con un ejemplo, así notamos las diferencias que tenemos frente a aquellos razonamientos no categóricos. Este enunciado nos dice: todos los invitados a la cena son abogados e ingenieros. Los que son ingenieros estudiaron en la UTN. Ariel, uno de los invitados, no estudió en la UTN. Por lo tanto, al menos un invitado es abogado. Fíjense que nosotros vamos a tener que utilizar funciones proposicionales, y cuando usamos funciones proposicionales necesitamos definir un dominio en el cual cada una de estas proposiciones se verifique. Mirando nuestro ejercicio vemos que todas las oraciones hablan de los invitados a la cena, entonces podríamos llamar a U nuestro conjunto que va a contener los X, tal que X es invitado a la cena. En particular, fíjense que la tercera oración nos dice Ariel, uno de los invitados, y nos aclara algo, que no estudió en la UTN. Ariel es un elemento de este conjunto, entonces podríamos decir que Ariel pertenece a U. De esta manera, con nuestro dominio, podemos empezar a plantear las funciones proposicionales que vamos a utilizar. En la primera oración tenemos: todos los invitados a la cena son abogados o ingenieros. Entonces podríamos llamar a de X y decir que X es abogado. También y de X y decir que X es ingeniero. Vamos a seguir leyendo. Los que son ingenieros estudiaron en la UTN. Entonces podemos llamar E de X y decir que X estudió en la UTN. Vamos a ver si necesitamos alguna función proposicional más. Ariel, uno de los invitados, no estudió en la UTN. Por lo tanto, al menos un invitado es abogado. Con esto es suficiente para poder escribir nuestro enunciado de forma simbólica. Vamos con la primera oración. Nos dice: todos los invitados a la cena son abogados o ingenieros. Todos nos habla de un para todo. Vamos a tener que para todo X lo que sucede es que voy a tener abogados o ingenieros. La segunda oración nos dice: los que son ingenieros estudiaron en la UTN. Nos habla de todos los que son ingenieros. Entonces vamos a tener para todo X, si X es un ingeniero, es porque entonces estudió en la UTN. Luego tenemos Ariel, uno de los invitados. Fíjense que ya sabemos que Ariel pertenece a nuestro conjunto, no estudió en la UTN, entonces nos está hablando de alguien particular, en este caso de Ariel. ¿Y cómo podemos escribir esta oración? Negando E de X, en donde X ya no es cualquier elemento, sino que es Ariel. Y por último tenemos la conclusión, que nos habla de que al menos un invitado es abogado. Acá hay otra palabra clave que nos dice: al menos un invitado es abogado. Eso nos habla de que tenemos que existe X y que X es abogado, A de X. De esta manera nosotros escribimos nuestro razonamiento categórico en forma simbólica. Ahora bien, para poder resolverlo nosotros vamos a tener que ver reglas de inferencia, que las reglas de inferencia no eran más que razonamientos válidos que nos iban a permitir trabajar con razonamientos más complejos. Vamos a ver cuáles son. Vamos a marcar reglas de inferencia.
hablando de razonamientos categóricos. Entonces, lo primero que vamos a ver es la particularización universal. La vamos a llamar P de U, y lo que nos va a decir es que si tenemos que para todo X sucede P de X, entonces vamos a poder concluir que sucede P de A. Después lo que tenemos es la generalización universal. Y la vamos a nomenclar G de U, GU, en donde si nosotros tenemos un P de A, entonces vamos a poder decir que para todo X, P de X. Y acá tenemos una nota, siempre y cuando A sea genérico. Luego vamos a ver qué significa esto. Así como particularizamos y generalizamos al cuantificador universal, lo mismo vamos a hacer con el existencial. Vamos a decir que tenemos la particularización existencial. La vamos a nomenclar PE y va a ser aquella en donde tenemos que existe X, P de X, entonces podemos tener P de A. En donde fíjense que este A es una particular porque no se cumple para todos los valores de X, sino para algunos en particular. Por eso, a diferencia de la anterior, acá tenemos una particular y no un genérico. ¿Está bien? Y de la misma manera vamos a generalizar el existencial. Y lo vamos a llamar GE. Entonces, si tenemos P de A, vamos a poder concluir que existe un X que hace que suceda P de X. Entonces, con estas reglas de inferencia, nosotros vamos a poder trabajar en primera instancia este razonamiento. Porque lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos razonamientos categóricos son eliminar los cuantificadores, tanto universales como existenciales. Y estas reglas de inferencia nos van a servir justamente para eso, solo que hay que tener algunas consideraciones. Entonces, vamos a ir por el método demostrativo, en donde lo primero que teníamos que hacer era, en esta lista numerada, escribir nuestras premisas. La primera premisa nos dice que para todo X tenemos AX o Y de X. Y esto es una premisa. En el punto número 2 tenemos que para todo X lo que pasa es que tengo Y de X, entonces E de X. Una nueva premisa. Como punto número 3 tenemos no E de Ariel. Y esto también va a ser una premisa. Fíjense que lo primero que vamos a tener que hacer es eliminar estos cuantificadores, en este caso universal. Y para poder eliminarlos lo que tenemos que hacer es utilizar la regla de inferencia que se llama particularización universal, en donde si tenemos un para todo X, P de X, podemos decir que sucede P de A. Pero analizando la premisa que tenemos en el punto número 3, ese A que nosotros utilicemos no va a ser cualquier A de nuestro conjunto U, sino que va a ser exclusivamente Ariel, porque nos va a permitir de esa manera trabajar con esta premisa. Si nosotros ponemos otro A cualquiera, no vamos a poder trabajar. Es decir, como punto número 4, lo que vamos a tener es que va a suceder A de Ariel o Y de Ariel. Y esto surge de hacer una particularización universal del paso 1.
De la misma manera, vamos al paso 5 y vamos a decir que tenemos I de Ariel implica E de Ariel. Y esto va a ser la particularización universal de 2. Fíjense que este Ariel, o sea, es un elemento de nuestro conjunto y es un elemento particular, no estamos hablando de un elemento genérico, también no es un A genérico, es Ariel en específico. Entonces, ahora sí, fíjense, no tenemos cuantificadores, entonces podemos aplicar las reglas de inferencia que ya veníamos utilizando para los razonamientos no categóricos. En este caso tenemos en el punto número 5 que I de Ariel implica E de Ariel, pero en el punto 3 tenemos que no E de Ariel. Entonces lo que podemos decir en el punto número 6 es que vamos a tener no I de Ariel. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar modus tollem en 5 y 3. ¿Se acuerdan modus tollem? Entonces, si tenemos no I de Ariel, en el punto número 4 tenemos A de Ariel o I de Ariel. En el paso número 7 lo que podemos decir entonces es que sucede A de Ariel. Y esto lo podemos decir por silogismo disyuntivo entre 4 y 6. Fíjense que llegamos a la expresión de nuestra conclusión en el razonamiento, salvo que acá tenemos que existe un x, A de x, y acá nosotros tenemos A de Ariel. Bueno, lo que nosotros podemos hacer es, mirando las reglas de inferencia, así como pudimos eliminar cuantificadores, también vamos a poder agregar cuantificadores, en este caso un existencial, y eso lo hacemos generalizando el existencial. Si tenemos A de Ariel, lo que podemos decir es que existe un x que cumple A de x. Y esto lo podemos hacer por la generalización del existencial en 7. Trabajando con un elemento particular, algo que no podíamos hacer es generalizar el universal. ¿Por qué? Porque necesitamos un A genérico. Y acá nuestro elemento A es Ariel, es alguien particular, no es un A genérico. ¿Está bien? Entonces, de esta manera nosotros vemos que es un razonamiento válido. Como notas. Notas importantes. El punto número 1 es cuando tenemos razonamientos categóricos, entonces lo que hago primero, trabajo los cuantificadores. Como punto número 2, vamos a decir que proposiciones existenciales generan una particular, un elemento particular. Como punto número 3, las proposiciones universales van a generar una genérico. Y esto nos va a servir al momento de tanto eliminar los cuantificadores como agregar. Está bien tener en cuenta estas notas. Y siempre que empecemos un ejercicio de razonamiento categórico, lo primero que hago es trabajar los cuantificadores. Si no, no puedo aplicar ninguna equivalencia lógica, el mismo las reglas de inferencia para razonamientos no categóricos. Por último, lo que vamos a ver es de qué forma se justifican los razonamientos categóricos que son inválidos.
Para eso vamos a ver que necesitamos definir una interpretación que lo invalide. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que marcar un conjunto y las funciones proposicionales que hagan que las premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. Entonces vamos a este ejemplo número 2, en donde tenemos que comprobar la invalidez del siguiente razonamiento. Nos dice, para todo x, d de x implica c de x. La premisa número 2 nos dice que existe un x, no c de x y p de x. Y la conclusión nos habla de que para todo x, c de x o p de x. Entonces lo que vamos a tener que hacer es definir un conjunto y funciones proposicionales de manera estratégica para lograr que las premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. Entonces, con esta distribución nosotros lo que vamos a garantizar es que este razonamiento es inválido. Primero vamos a listar las funciones proposicionales que tenemos en este enunciado. Tenemos d de x, tenemos c de x y por último p de x. Fíjense que nosotros, si llamamos a d de x, x es múltiplo de 4, vamos a tener que dar un conjunto que sea numérico porque estamos hablando de números. La primera premisa me dice que para todo x, si cumple d de x, entonces c de x. Si nosotros decimos que d de x son los múltiplos de 4, ¿qué podrían cumplir también los múltiplos de 4? Bueno, podemos decir que c de x es par. Ya sabemos que todos los múltiplos de 4 van a ser par. Luego vemos cómo definimos el conjunto. Vamos a la siguiente premisa. Me dice que existe al menos un x que hace que no se cumpla c de x, pero que se cumpla p de x. O sea que tenemos que dar un elemento o pensar en un elemento luego que haga que no se cumpla c de x, que c de x era par, o sea que un número que sea impar, y p de x. P de x podemos pensar en todos los números que son impares y tomar alguno de ellos y decir que x es múltiplo de 3. Ahora bien, si analizamos la conclusión nos va a decir que para todo x se tiene que cumplir c de x, o sea que es par, o p de x, que x es múltiplo de 3. Ahora, la clave está en cómo definimos nuestro conjunto U. ¿Por qué? Porque tenemos que dar elementos que hagan que todas las premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. Entonces, vamos a un primer valor para hacer que la primera premisa sea verdadera. Nos dice que para todo x de x, entonces c de x. D de x es múltiplo de 4 y se tiene que cumplir que sea par. Entonces podemos marcar 4 como un primer elemento de este conjunto y hacer que esta primera premisa sea verdadera. 4 es múltiplo de 4 y es par, o sea que es verdadera. Pensemos en la premisa número 2. Nos dice existe un x que lo que cumple es que no es par, o sea que este 4 ya no nos sirve, tenemos que definir otro elemento, y que sea múltiplo de 3. Fíjense, podemos definir 9 y 9 es múltiplo de 3 y tampoco es par, o sea que existe al menos un elemento dentro de este conjunto que hace que la premisa número 2 sea verdadera, pero no nos tenemos que olvidar que este nuevo elemento tiene que también hacer verdadera a nuestra premisa número 1. 9, que nos decía que tenía que ser, si es múltiplo de 4, entonces es par. 9 no es múltiplo de 4, con lo cual, si tenemos un antecedente falso, todo el condicional va a ser verdadero.
independientemente del valor de verdad que tenga el consecuente, ¿está bien? Entonces este 9 nos garantiza también que se cumple la primera proposición. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con la conclusión. Nos dice, para todo x, c de x, o sea, x es par o es múltiplo de 3. Hasta ahora, con los elementos que dimos en nuestro conjunto, esta conclusión es verdadera, porque se cumple alguna de las dos. Pero fíjense, si nosotros rompemos con alguna de esas condiciones, por ejemplo, con el número 7, el número 7, si lo analizamos, ya sabemos que no es múltiplo de 4, con lo cual la primera premisa es verdadera, porque al ser un condicional el antecedente es falso, ya este condicional va a ser verdadero. Después, si vamos a la premisa número 2, nos dice que existe un x, ¿no? Que se cumple para todos, o sea que existe un x, sí, y ese x es 9. ¿Está bien? Entonces, con este 7, tanto la premisa 1 como la premisa 2 son verdaderas. Vamos a ver qué pasa con la conclusión. Me dice la conclusión, para todo x, para todo elemento de este conjunto se tiene que cumplir que es par o es múltiplo de 3. Fíjense que 7 no es par y no es múltiplo de 3. Entonces, de esta manera nosotros estamos hablando de un razonamiento inválido.